Cada cámara de circuito cerrado de televisión actúa como un testigo silencioso que a menudo pasa desapercibido para los criminales. Estos detectives inanimados capturan los momentos que nunca deberían volver a verse, ofreciendo una visión borrosa de misterios que de otro modo habrían pasado desapercibidos y sin justicia. Número 10. Tina Louise Greer tenía 32 años. Era madre y residente de Gold Coast, Enderland. Fue ella quien se convirtió en el centro del caso sin resolver más angustiante de Queensland hasta la fecha. Fue el 18 de enero de 2012 cuando Tina dejó a su hija adolescente Lily en una pijamada antes de regresar a su casa en Beachmont Road. Recientemente había intentado terminar una relación sumamente abusiva con su pareja, Leslie Grumpy Sherman, un miembro conocido y temido del club de motociclistas forajidos Fink. Ese día, Tina fue a visitarlo a su propiedad en Clumber y sería desde esa zona donde finalmente desaparecería. Tina no fue a recoger a su hija después de la pijamada al día siguiente, lo cual se consideró fuera de lo común. La familia dio la alarma rápidamente, lo que provocó una investigación exhaustiva con Sherman en el centro de la misma. Pero él explicó rápidamente que Tina había salido manejando de su propiedad el 19 de enero. Esta afirmación, junto con el descubrimiento del auto abandonado de Tina en el mirador de la silla del gobernador en Spicer's Gap, aseguró que él quedara libre de sospecha. El área donde se encontró su auto era un camino sin salida que pasaba por la casa de Sherman y limitaba con un parque nacional remoto. A pesar de una búsqueda exhaustiva en el parque nacional, Tina seguía desaparecida. Sherman seguía siendo considerado una persona de interés, pero no había surgido ninguna evidencia que lo vinculara al crimen. Pasaron los años y Sherman, el único sospechoso identificado, estuvo involucrado en un accidente automovilístico fatal en 2018. Su fallecimiento complicó los esfuerzos para averiguar qué le pasó a Tina o para encontrar sus restos. Investigaciones posteriores mencionaron una supuesta grabación de vigilancia que sugería que Sherman había estado acosando a Tina. Fue esta inclusión de evidencia de cámaras de seguridad lo que llevó a la conclusión de que el novio motociclista pudo haber agredido violentamente a Tina y haberle quitado la vida. La investigación judicial determinó que Sherman había logrado ocultar el cuerpo de la víctima y que podría ser el único que sabía dónde estaba Tina. Hoy en día, sigue activa una recompensa de $250,000 a través del Servicio de Policía de Queensland, animando a cualquier persona con información sobre la desaparición y posible homicidio de Tina Greer a que se presente. Como resultado de la desaparición, se fundó el proyecto Tina Greer, una organización de defensa dedicada a reformar la respuesta a la violencia doméstica. Número 9. Sean Emma O'Callaghan era una mujer británica nacida en Swindon, Wiltshire, Inglaterra, donde permanecería gran parte de su vida. Desafortunadamente, también sería su ciudad natal la que serviría como escenario para su desaparición y su homicidio. El enmarañado hilo rojo comienza en las últimas horas de la noche del 18 de marzo de 2011, cuando la joven de 22 años salió de la comodidad de su hogar para salir por la noche. Ese mismo enmarañado hilo rojo termina 6 días después con el descubrimiento de su cuerpo. Entre estos dos eventos, hubo un crimen atroz que le arrebató a la familia y amigos a una persona muy querida. Sean estaba emocionada cuando salió de su casa, la cual compartía con su novio, Kevin Reap, en la zona de Old Town de Swindon. Ella planeaba ir al club nocturno local Sushu, que estaba ubicado a solo 800 metros del departamento. Después de una noche de fiesta, la joven comenzó a regresar a casa, recorriendo ese mismo tramo de 800 metros en lo que se pensaba que era un vecindario seguro. Esta sección estaba llena de cámaras de seguridad que captaron imágenes de Sean cuando comenzó su recorrido, con la hora marcada 8 minutos antes de las 2 de la mañana del 9 de marzo. La caminata debió haber tomado unos 10 minutos. Media hora después, Kevin recibió un mensaje de texto de su novia, aunque no se especificó qué decía. Para las 9:45 de esa mañana, Sean aún no había regresado al departamento, lo que llevó a Kevin a reportarla como desaparecida a la policía, quienes de inmediato comenzaron una investigación. Después de analizar los mensajes de texto que Kevin había recibido, los investigadores pudieron determinar que provenían del área del bosque Saberneck, ubicado a 12 millas de su casa. Sería esta sección la que se convirtió en el foco de las búsquedas. El 20 de marzo, mientras se había iniciado una operación de búsqueda y rescate, la policía local emitió el primer llamado público. Explicaron las circunstancias que rodearon la desaparición repentina y destacaron que, dado el tiempo transcurrido entre las imágenes de las cámaras de seguridad y el mensaje de texto, se cree que la mujer desaparecida fue recogida por un vehículo y llevada a esa zona. 2 días después de que comenzaron los esfuerzos de búsqueda, 400 voluntarios se unieron y las donaciones empezaron a acumularse, asegurando que el caso permaneciera abierto y activo.
Mientras tanto, los detectives estaban analizando varias horas de grabaciones de vigilancia y notaron un taxi verde Toyota Avensis que había estado en las cercanías de donde Sean desaparecería. El vehículo fue rastreado hasta un taxista de 47 años, Christopher Halliwell. Creyendo que su presencia era sospechosa, la policía arrestó al residente de Swindon después de localizarlo en un supermercado Asda. Simultáneamente, su taxi también fue incautado y llegaría a desempeñar un papel clave en la investigación. Las autoridades creían que Halliwell había secuestrado a Sean. Ese caso de secuestro se convertiría en una investigación por homicidio más tarde ese mismo día, cuando el cuerpo de la joven fue descubierto en una tumba poco profunda en Uffington, Oxfordshire. El forense sugirió que las lesiones en la cabeza podrían haber sido la causa de su fallecimiento, pero aún no se ha confirmado con precisión. El 26 de marzo de 2011, Christopher Halliwell fue acusado de homicidio en primer grado y compareció por primera vez ante el tribunal al año siguiente. Él se declaró no culpable del cargo de quitarle la vida a Sean. Más tarde ese año, él compareció en el Tribunal de la Corona de Bristol, esta vez declarándose culpable. Posteriormente, fue sentenciado a cadena perpetua y tras la declaración de culpabilidad, salió a la luz que el perpetrador también podría haber estado vinculado a otros casos, incluida la desaparición en 2007 de Becky Godden Edwards. Pero debido a errores procesales, cualquier confesión hecha por Halliwell fue considerada inadmisible. Varios otros casos fueron posteriormente reexaminados desde la perspectiva de la posible implicación de Halliwell, incluida la desaparición de Sally Ann John y Claudia Lawrence. El trágico final de Sean O'Callaghan y la investigación que siguió permitió a las fuerzas del orden obtener una nueva perspectiva sobre casos sin resolver específicos, con la posibilidad de finalmente resolverlos. Los seres queridos también han pedido que se refuercen las leyes y los controles de seguridad respecto a los conductores de transporte privado en un esfuerzo por evitar que los criminales tengan acceso a posibles víctimas. Número 8. Aisling Murphy nació en julio de 1998 como la menor de 3 hijos, con un hermano mayor y una hermana mayor. Creció cerca de Blue Ball, ubicado al suroeste de Tullamore. Desde 2011 hasta 2017 se enfocó en sus estudios, los cuales realizó en el Colegio del Sagrado Corazón. En 2021 se graduó de Mary Immaculate College con una licenciatura en educación primaria. Ese mismo año comenzó a trabajar en una escuela primaria en Duro como maestra suplente. Obtuvo un puesto fijo más tarde ese año, donde enseñaría a los alumnos de primer grado. Para 2022, Aisling tenía 23 años. Había estado saliendo con su novio Ryan Casey durante 5 años y la pareja planeaba casarse. Pero a principios de ese año, esos planes se verían abruptamente truncados cuando la joven aspirante a maestra fue atacada fatalmente. Era el 12 de enero, alrededor de las 2:30 de la tarde, cuando Aisling terminó de trabajar y se preparó para irse ese día. Las cámaras de vigilancia de la escuela la captaron en el estacionamiento a las 2:37 de la tarde, dirigiéndose hacia su Seat Córdoba rojo. Ella subió a su vehículo y tomó la N52 cerca del Gran Canal. Salió del estacionamiento a pie, usando una camiseta blanca, chaqueta azul marino, mallas azul marino y un gorro de lana rosa con un pompón marrón. También llevaba un reloj inteligente Fitbit vinculado a su teléfono inteligente, y los datos de estos dispositivos revelaron que Aisling se dirigió por el canal hacia el puente Digby alrededor de las 2:51 de la tarde. Y 4 minutos después fue captada por las cámaras de seguridad caminando en la misma dirección. Y esta sería la última vez que se le vería con vida. Sus movimientos posteriores solo pudieron ser rastreados a través de sus dispositivos, mostrando que había cruzado el puente Digby a las 3:16 de la tarde, antes de regresar hacia el estacionamiento de la calle Dangian. Caminó a un ritmo constante durante varios minutos hasta las 3:21 de la tarde, cuando se registró un cambio caótico en el rastreador Fitbit. Las fluctuaciones sugerían que algo fuera de lo normal había ocurrido, lo que los investigadores creyeron que fue un ataque violento. El rastreador de actividad de Aisling registró que su ritmo cardíaco disminuía a las 3:27 antes de detenerse a las 3:31 de la tarde. Y durante ese tiempo, 2 corredores pasaron por ahí cuando notaron una bicicleta de montaña entre los arbustos y sonidos de hojas moviéndose en la zanja de abajo. Y al mirar más de cerca, vieron a un hombre de pie sobre una mujer, que era Aisling, y que la atacaba con una hoja afilada. Los 2 corredores corrieron a pedir ayuda y lograron llamar a la comisaría de la Garda de Tullamore a las 3:34 de la tarde. 2 oficiales llegaron 10 minutos después, pero para ese momento, la joven maestra de primaria ya había fallecido a causa de sus heridas. El perpetrador huyó rápidamente antes de que la policía llegara al lugar de los hechos. Y dado lo macabro del ataque, la Garda estableció una sala de coordinación en la estación con más de 50 oficiales asignados a la investigación.
Las grabaciones de cámaras de seguridad y los testimonios de testigos presenciales resultaron cruciales para capturar a la persona responsable de este crimen. Las cámaras de vigilancia captaron la grabación de un hombre en las cercanías, montando una bicicleta de montaña Green Falcon Storm, la misma bicicleta que había sido abandonada en la escena del crimen. Cuando huyó, el individuo fue identificado pronto como Joseph Puska, de 31 años, quien vivía en una aldea conocida como McClough. No tenía condenas previas por delitos violentos, aunque estaba registrado como persona de interés en otros 2 ataques a mujeres. Cuando era menor de edad, también quedó bajo libertad vigilada. Su juicio comenzó a finales de 2023, un año después del homicidio violento, y se declaró inocente, pero las grabaciones de las cámaras de seguridad y su supuesta confesión en un hospital donde fue atendido por rasguños defensivos en la cara jugaron en su contra. Fue sentenciado a cadena perpetua en noviembre de ese mismo año. Número 7. Un espíritu despreocupado con el corazón más bondadoso, una risa maravillosa y ojos brillantes. Estas fueron las palabras que los seres queridos de Sarah Alina usaron para describirla. Sarah participó en el reasentamiento de refugiados en el Reino Unido. También cuidaba tanto de su madre enferma como de su abuela, dedicando tiempo y esfuerzo para asegurarse de que estuvieran bien atendidas y se sintieran amadas. Fue en 2022 cuando la joven de 35 años acababa de empezar a trabajar para los tribunales reales de justicia, con la mirada puesta en cumplir sus sueños más anhelados. Sarah tenía todo un plan en mente: comprar su propia casa, encontrar al hombre indicado, establecerse y tener un par de hijos. El futuro era prometedor, pero en las primeras horas de la mañana del 26 de junio, esos planes serían arrasados por una tragedia. Eran poco después de las 2:30 de la madrugada cuando Sarah fue encontrada aferrándose a la vida en la acera, a poca distancia de su casa en Ilford, al este de Londres. Sus pertenencias personales habían sido esparcidas por Cranbrook Road y ella había sido brutalmente agredida. Fue descubierta por una mujer que rápidamente alertó a las autoridades sobre lo sucedido. Mientras esperaban a que llegaran los paramédicos, la testigo le realizó RCP, manteniendo a Sarah con vida hasta que llegó la ayuda. Fue trasladada al hospital donde recibió atención urgente. Desafortunadamente, sus heridas eran demasiado graves y falleció más tarde esa mañana. Estaba claro que Sarah había sido víctima de una agresión fatal y el tiempo apremiaba si las autoridades querían capturar a su atacante. Los detectives lanzaron de inmediato una campaña de investigaciones exhaustivas en la zona donde fue encontrada y recurrieron a las grabaciones de vigilancia cercanas para rastrear tanto los últimos movimientos de Sarah como los de sus atacantes. La línea de tiempo de las cámaras de seguridad comienza a las 2 de la mañana de ese día, cuando Sarah salió de un bar en una avenida principal cerca de la estación de tren de Ilford. Las cámaras la captaron moviéndose hacia Valentine's Park, en Cranbrook Road. 17 minutos después de comenzar su caminata y a poca distancia de su casa, Sarah sería atacada y agredida por una figura masculina. Los investigadores se dieron cuenta de que el hombre en las grabaciones era el mismo que había salido del mismo bar solo unos momentos después que Sarah. Resultó que el individuo había sido expulsado por acosar al personal. Las cámaras de vigilancia captaron sus movimientos posteriores tras salir del bar. Se le vio acercándose a varias mujeres, siguiéndolas y acosándolas a lo largo de Cranbrook Road. Una de esas mujeres era Sarah, quien se convertiría en el objetivo final de su furia. No pasó mucho tiempo antes de que los investigadores identificaran al hombre, principalmente porque acababa de salir de prisión. Jordan McSweeney había sido liberado 9 días antes después de haber estado en la cárcel por robo, y antes del homicidio se habían hecho intentos para que regresara a prisión, con sugerencias de que no debió haber sido liberado. La Policía Metropolitana realizó una revisión interna que encontró que McSweeney había sido condenado 28 veces por 68 delitos. Había estado en prisión en 9 ocasiones distintas, con un historial de violencia, abuso y órdenes de restricción en su contra. Su liberación ese año vino con condiciones, incluyendo consejería y presentarse ante las autoridades. 4 días antes del homicidio de Sarah, se había expresado preocupación porque McSweeney no se había presentado a 2 de estas citas. Tras la identificación del sospechoso, fue arrestado y el 18 de noviembre de ese año compareció ante el tribunal Old Bailey por videollamada, donde admitió los cargos y se declaró culpable, lo que resultó en una sentencia de cadena perpetua. Número 6. Elaine O'Hare nació en Dublín en 1976, donde asistió a la escuela secundaria St. Joseph of Cloney. Se informó que fue acosada durante su etapa escolar, lo que resultó en problemas de salud mental durante su adolescencia. Y debido a esto, a menudo era enviada a recibir atención psiquiátrica, donde fue tratada por depresión y trastorno límite de la personalidad. Elaine también sufría de varios problemas de salud física, incluyendo asma y diabetes.
En 2005, Elaine se mudó de la casa familiar en Killiney a un departamento en Black Rock antes de poder costear una vivienda en Stepaside. Para ese entonces, Elaine había superado muchos de sus problemas y su futuro parecía esperanzador. Elaine comenzó a trabajar como asistente de cuidado infantil y ocasionalmente tenía un trabajo de medio tiempo en Black Rock. Al mismo tiempo, Elaine estaba tomando clases nocturnas, con la esperanza de convertirse en maestra Montessori. Sin embargo, todo lo que iba por buen camino se vendría abajo en 2012. Cuando Elaine desapareció de su casa, erróneamente se creyó que había desaparecido mientras era voluntaria en las carreras de grandes veleros, pero su bolso, celular y las grabaciones de seguridad sugerían lo contrario. Las grabaciones de seguridad mostraron a la irlandesa de 36 años saliendo de su casa con un teléfono móvil diferente el 22 de agosto de ese año. Esta sería la penúltima vez que la vieron. Un corredor en el parque Shanganagh, en Dún Laoghaire, la había visto dirigirse hacia el cementerio donde estaba enterrada su madre. Algunos transeúntes escucharon los fuertes gritos de una mujer que venían del cementerio, pero no se pudo confirmar si la persona era Elaine o no, aunque su vehículo sería encontrado cerca poco después de su desaparición. Dada la historia de problemas de salud mental y las circunstancias que rodeaban el evento, se creía que había desaparecido por su propia voluntad. El caso se enfrió y luego damos un salto hasta el 10 de septiembre de 2013. Ese día, dos pescadores verían una bolsa tirada en el fondo del embalse de Bartree, cerca del condado de Wicklow. La sacaron y dentro descubrieron ropa, esposas, una mordaza, así como un juego de ataduras para manos y piernas. Entregaron los objetos a la comisaría de la Garda, lo que provocó una investigación más profunda en la zona. Y durante la búsqueda, se encontraron las esposas, llaves, una máscara de cuero, una hoja afilada, un llavero y un inhalador. El llavero tenía una tarjeta de lealtad de la tienda Dunn's, que pronto se descubrió que pertenecía a Elaine O'Hara. El lago también fue sometido a una revisión, revelando 2 teléfonos Nokia, baterías de teléfono, lentes recetados y una mochila. Los lentes coincidían con los registros que la sucursal de Specsavers tenía archivados a nombre de Elaine. Mientras tanto, una entrenadora de perros había estado paseando a sus perros en la misma zona durante meses cuando, en agosto, uno de los perros de vez en cuando desaparecía y regresaba con huesos. El 13 de septiembre, 3 días después de que se encontrara la bolsa con objetos, ese mismo perro recuperó otro hueso, esta vez acompañado de ropa. La entrenadora contactó al propietario del terreno, preocupada de que esos restos pudieran ser humanos. Se realizó una búsqueda posterior, revelando más fragmentos de lo que pronto se confirmó que eran restos humanos. A través de registros dentales, se identificó positivamente que pertenecían a Elaine. Estaba claro que había sido víctima de un homicidio. La investigación que siguió descubrió una relación en línea entre la mujer desaparecida y un perfil llamado Architect 72. El arquitecto era Graham Dwyer, quien la policía determinó que había tenido relaciones con Elaine que involucraban actos violentos por parte de ambos. Su relación se enfrió alrededor de 2010, pero se reavivó al año siguiente cuando Dwyer contactó a Elaine a través de teléfonos prepagados, que terminaron siendo los 2 teléfonos Nokia. Con evidencia de estos 2 dispositivos, así como de la laptop de Elaine, la policía pudo obtener una orden de cateo para la casa de Dwyer, donde encontraron más pruebas que lo vinculaban con el crimen. Esto, junto con las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban al sospechoso visitando a la víctima 9 veces en su departamento, fue suficiente para realizar un arresto. Después de una campaña de 11 años de juicios, apelaciones y pruebas inadmisibles, fue declarado culpable de acabar con la vida de Elaine O'Hara y sentenciado a cadena perpetua. Número 5. La estudiante universitaria de último año, Samantha Lee Josephson, nació en Princeton, Nueva Jersey, y creció en Robbinsville. Ella asistió a la Universidad de Carolina del Sur, donde estudiaba ciencias políticas y planeaba terminar sus estudios en 2019. Obtuvo una beca para la Facultad de Derecho de la Universidad Drexel, así como una beca parcial para Rutgers. Tenía aspiraciones de ejercer el derecho internacional y era miembro de la Hermandad Alpha Gamma Delta. También estudió en el extranjero en Barcelona y visitó tanto Madrid como París. Fue el 29 de marzo de 2019 cuando la joven de 21 años intentaba salir del distrito Five Points en el centro de Columbia después de haber pasado la noche allí con amigos, y era alrededor de las 2 de la mañana, cuando salió del bar Bird Dog después de haber pedido un viaje de Uber. Las cámaras de seguridad del bar captaron el momento en que un Chevrolet Impala negro se detuvo junto a Samantha a las 2:09 de la mañana. Y ella se subió, como lo haría cualquiera cuando llega a su Uber, solo que este no era su Uber. Samantha confundió el Chevrolet con su transporte a casa y una vez que entró en ese vehículo, ya no pudo salir.
El conductor activó los seguros para niños, lo que significaba que las puertas solo podían abrirse desde afuera y Samantha quedó atrapada. Al día siguiente, sus compañeras de cuarto, preocupadas por su seguridad, reportaron su desaparición. Poco después, apareció un cuerpo en un campo en New Zion que fue confirmado como el de la mujer desaparecida. La autopsia posterior reveló múltiples heridas punzocortantes en el cuerpo de la víctima. Se estimó que sufrió alrededor de 120 heridas. Había evidencia de que Samantha había intentado protegerse del ataque, ya que uno de los golpes fue en su cabeza. Sufrió heridas en el cráneo y el cerebro, su arteria carótida fue perforada y también sufrió varias laceraciones más en los hombros, el cuello, el torso, la espalda, los pulmones, la pierna y los pies. Utilizando las grabaciones de vigilancia del secuestro, los investigadores pudieron rastrear el auto hasta dar con su propietario. Nathaniel Rowland fue arrestado y al registrar su vehículo encontraron blanqueador líquido, toallitas, limpiador de ventanas, el celular de Samantha y muchas otras pruebas que dejó. En la residencia de Rowland se encontraron productos de limpieza y 2 armas blancas, las cuales contenían más ADN de la víctima. Muestras tomadas de las uñas de Rowland también correspondían a Samantha. Posteriormente, el agresor fue acusado de secuestro y homicidio y se le negó la libertad bajo fianza. Su juicio comenzó en julio de 2021, durante el cual los fiscales llamaron a 31 testigos al estrado. La defensa no llamó a ningún testigo y Rowland no testificó. Y una semana después, tras una deliberación de 1 hora, el jurado lo declaró culpable y lo sentenció a cadena perpetua. Número 4. La periodista sueca y colaboradora independiente para varios medios de comunicación, Kim Wall, nació y creció en el condado de Skane. En 2013 ganó el Premio Futuro del Periodismo y en 2016 ganó el Premio Digital Hansel Mead y también recibiría numerosas becas para varios medios, incluyendo el Centro Pulitzer de Reportajes de Crisis y el proyecto Ground Truth. En 2017 organizó una entrevista con el empresario danés Peter Madsen y estaba emocionada de abordar su minisubmarino UC-3 Nautilus. El 10 de agosto de 2017 se capturó esta imagen de vigilancia de Kim, de pie en la torre del submarino, después de que acababa de abordarlo en la bahía de Køge, Dinamarca. Sería esta imagen y la compañía de Madsen lo que marcaría la última vez que se vio con vida a la periodista. El compañero de trabajo de Kim, Old Staub, reportaría su desaparición después de que el Nautilus no atracara en Copenhague. Poco después, Madsen fue rescatado del agua y el Nautilus fue encontrado hundido a la mañana siguiente. El 21 de agosto, un ciclista se topó con un torso humano que había llegado a la orilla de la playa. Un examen post-mortem reveló que la víctima había sido sometida a varios ataques con una hoja afilada. En octubre, se descubrieron 2 bolsas de plástico que contenían más restos, incluyendo las extremidades y la cabeza de Kim Wall. Madsen fue arrestado como sospechoso de su desaparición y afirmó haber dejado a la periodista en tierra. Sin embargo, tras el descubrimiento de los restos, admitió haber desechado sus restos en el mar después de un accidente a bordo. Una investigación adicional descubrió videos en la computadora del sospechoso donde mujeres eran maltratadas brutalmente, algunos de los cuales incluían supuestas decapitaciones. Al año siguiente, Madsen sería acusado de homicidio y trato indecente de un cadáver. Los fiscales lo acusaron de torturar a Kim antes de quitarle la vida, y para abril, el agresor fue declarado culpable de todos los cargos en su contra y fue sentenciado a cadena perpetua. Número 3. Annie Lee era una joven graduada de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, en 2009. La joven de 24 años era estudiante de doctorado en el Departamento de Farmacología de la universidad. En ese momento, ella estaba comprometida y su boda estaba a solo unos días de celebrarse cuando desapareció misteriosamente. El 8 de septiembre, Annie salió de su departamento y se dirigió al Sterling Hall of Medicine. Más tarde esa mañana, ella salió del edificio y fue al edificio de investigación del campus, ubicado en el número 10 de la calle Amistad. Dejó su bolso, su celular y dinero en efectivo en su oficina en el Sterling Hall y entró al laboratorio de investigación poco después de las 10 de la mañana, como se ve en las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio. Pero esas cámaras no captaron a la mujer desaparecida saliendo del establecimiento. A las 9 de la noche de esa misma noche, uno de sus 5 compañeros de casa se preocupó por su seguridad y llamó a la policía para reportarla como desaparecida. Los investigadores cerraron inmediatamente todo el edificio después de revisar las grabaciones de seguridad, donde descubrieron que Annie no había salido. Buscaron en el campus, los edificios, cada habitación e incluso en el vertedero de Hartford, donde se incinera la basura de Yale. El FBI, el Departamento de Policía de New Haven y la Policía Estatal participaron en la búsqueda.
El esfuerzo continuó durante varios días hasta el 13 de septiembre, el día de la boda de Annie. Era un domingo cuando las autoridades localizaron y recuperaron el cuerpo de la víctima de un conducto de cables en la pared, ubicado en el sótano del laboratorio. Su ropa manchada de rojo había sido encontrada en el techo del mismo edificio. Un caso de persona desaparecida pasó a ser una investigación por homicidio. Debido a que todo el campus dependía únicamente de las tarjetas de identificación de Yale para acceder a las áreas, las autoridades concluyeron que sería demasiado difícil para un extraño entrar a este laboratorio. Así que empezaron a enfocar su investigación en empleados de Yale y otros estudiantes. 4 días después, la policía arrestó a un técnico de laboratorio de 24 años llamado Raymond Clark, quien había estado trabajando en el mismo edificio el día que Annie desapareció. Una muestra de ADN finalmente lo vinculó con el homicidio. Clark fue recluido en una prisión de máxima seguridad con una fianza de $3 millones mientras esperaba presentarse ante la Corte Superior. El juicio comenzó en enero de 2010 y Clark se declaró no culpable. Se llevaron a cabo varias audiencias más y el sospechoso seguía manteniendo su inocencia. Sin embargo, en marzo de 2011, él se declaró culpable del homicidio a cambio de una condena de 44 años. Número 2. María Marta García Belsunce era una socióloga de 50 años que trabajaba en una fundación dedicada a niños desaparecidos. Había estado casada con el mismo hombre, Carlos, durante 31 años, una racha que llegó a su fin el 27 de octubre de 2002. Esa tarde, Carlos había entrado a su casa en el Carmel Country Club, ubicada en un barrio exclusivo de Buenos Aires, solo para encontrar a su amada esposa inconsciente en la bañera. Carlos había estado en la casa de su cuñado viendo un partido de fútbol mientras María se dirigía a un partido de tenis. Al encontrarla en la bañera, al parecer se había golpeado la cabeza, él llamó a una ambulancia. La ambulancia llegó al lugar solo para descubrir que María en realidad había fallecido y no solo estaba inconsciente. El informe del forense indicó que había sufrido un paro cardíaco no traumático y la familia lo aceptó y su cuerpo les fue entregado y María fue enterrada casi 24 horas después de su fallecimiento. Pero la policía nunca había ido a la casa para realizar una investigación y nadie los había llamado tampoco. Pensaban que María había sufrido nada más que un accidente extraño. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con esta explicación. Algunos miembros de la familia pensaban que se debía haber hecho una investigación más profunda, insistiendo en que alguien pudo haber entrado a la casa y atacado a María. Ellos construyeron una teoría en la que el partido de tenis de María se había cancelado temprano por la lluvia y su llegada inesperada a casa sorprendió a unos ladrones que luego la atacaron para silenciarla. El hermanastro de María insistió en que la policía investigara más a fondo. Fue gracias a esta insistencia que se descubrió que había al menos 3 agujeros en la cabeza de la mujer. Agujeros que no eran consistentes con golpearse la cabeza contra una llave o un grifo. Los restos de María fueron exhumados de su tumba un mes después, y los forenses descubrirían 5 piezas de metal en su cabeza y una marca que indicaba la presencia de una sexta. El accidente doméstico ahora se investigaba como un homicidio. Inicialmente, los investigadores consideraron al esposo, Carlos, como un posible sospechoso o persona de interés. De hecho, fue arrestado, juzgado y condenado por el crimen antes de ser exonerado gracias a la ayuda de las cámaras de vigilancia del hogar. Las cámaras captaron a Carlos regresando a casa tarde esa tarde, después de que María ya había fallecido, confirmando que él no había estado involucrado en el homicidio. Se determinó que el arma utilizada en el crimen fue un revólver calibre .32. Los investigadores solo tenían pruebas circunstanciales y no suficientes para resolver el caso. No fue hasta 2018 cuando finalmente atraparon al agresor, y fue gracias al sistema de cámaras de vigilancia de la comunidad. Las cámaras del área privada captaron a un hombre llamado Nicolás Pacello saliendo en auto de los terrenos del club de campo esa tarde. Y para cuando se hizo este descubrimiento, él ya estaba en prisión, cumpliendo condena por robos. Los testimonios de testigos presenciales, coartadas no corroboradas, cámaras de seguridad y declaraciones de sus asociados permitieron a los investigadores condenar a Nicolás Pacello por el homicidio. Descubrieron que tenía un largo historial de robar a sus vecinos adinerados, y eso era lo que intentaba hacer el día del crimen. Pero tal como lo predijeron sus seres queridos, María llegó a casa temprano. Número 1. Liberty Squire, conocida como Libby por la mayoría, nació en 1998 y creció en West Wycombe, Buckinghamshire. Para 2019, ella estaba inscrita en la Universidad de Hull, donde estudiaba filosofía. Fue el 31 de enero de ese año, cuando la estudiante inglesa salió por la noche con amigos, solo para desaparecer en la niebla de la noche. Optaron por ir a Kingston upon Hull, ubicada en East Riding de Yorkshire.
Para las 11:20 de la noche, el grupo salió del área y se dirigió al Welly, un club nocturno popular ubicado en el centro de Hull. Aunque todos sus amigos habían estado bebiendo, se reportó que Libby era la que estaba más ebria. Tanto así que el personal del Welly le negó la entrada. Los amigos llamaron un taxi y Libby fue llevada de regreso a su casa en la avenida Wellesley. Pero la estudiante no quiso entrar a su departamento y en su lugar siguió caminando por la calle, como se ve en la última grabación conocida de las cámaras de seguridad. Las cámaras de vigilancia fueron testigos silenciosos de los movimientos de Libby, observando cómo cruzaba hacia la calle Beverly. 10 minutos después, la encontrarían llorando en la calle, a casi 1 kilómetro de distancia. Los transeúntes intentaron ayudarla, pero estaba incoherente y, según se informa, agresiva. Desapareció poco después, y lo que siguió fue la mayor búsqueda de una persona desaparecida en la historia de la policía de Humberside. Más de 100 oficiales y empleados de la policía buscaron pruebas, con equipos especializados revisando los cuerpos de agua cercanos del río Hill, el Beverly y el drenaje Barnstaple. Durante estos esfuerzos, los investigadores revisaban las grabaciones de vigilancia y notaron un Astra plateado en las cercanías de la última ubicación conocida de Libby. El Astra pronto sería vinculado con Powell Relowich, un carnicero de 24 años, quien fue arrestado bajo sospecha de haber secuestrado a la mujer desaparecida. Como parte de la investigación, se descubrió que tenía una serie de cargos relacionados con el voyerismo, la indecencia pública y delitos de allanamiento. Había espiado a mujeres en la zona y había cometido múltiples delitos en su contra. Mientras estaba en prisión, el cuerpo de Libby Squire fue localizado y un pescador la encontró en el estuario de Humber 2 meses después de que desapareciera. Aunque el estado de descomposición impidió que los investigadores determinaran la causa de su muerte, siguieron adelante y acusaron a Relowich por el crimen. Después de 6 días de deliberación cuidadosa, el jurado declaró culpable al sospechoso de agredir a Libby y quitarle la vida. Al día siguiente fue sentenciado a prisión, ya que el juez lo consideró una persona muy peligrosa. Muchas gracias a todos por ver. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veo en el próximo.